Gustavo nos tiene que decir qué va a pasar con el dólar. Con que nos diga eso, Gustavo ganó el día hoy. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, gracias por consultarme. Lo que va a pasar con el dólar, la verdad que tendría que ser Nostradamus, pero a largo plazo nadie se puede equivocar mucho. Hubo una sobrereacción muy importante, no solo por la complicación en el panorama internacional, que obviamente complicó los mercados. Junio ha sido el inicio de rebote de fines de mayo, comienzo de junio, totalmente abortado. Después hubo una pausa, creo que vuelven nuevamente los mercados a baja, pero el dólar en Argentina está alcanzando en términos implícitos en la bolsa, el dólar contado con liquidación, aquí en Argentina, que se toma en cuenta la cotización de un activo local y el activo extranjero en Estados Unidos, equivale a 250 pesos. Creo que tiene que consolidar la zona de 235, 250 en el próximo mes de julio para luego lanzarse a buscar valores más altos. ¿Por qué? Básicamente porque veo los desequilibrios que se estaban formando en la economía nuevamente. El derrape de las cuentas públicas del mes pasado fue monstruoso, 162 mil millones de pesos en un mes de déficit primario. Esto equivale a 3,3% del PBI, acelerando de 3 a 3,3 de un mes a otro, de comienzo de año era 2,8, y obviamente con objetivo a la baja, no al alza. El objetivo planteado con el FMI en ese acuerdo de partes se está desviando, por lo cual lo que me imagino que va a pasar en septiembre, cuando vuelva la misión del FMI en busca de respuestas, se va a encontrar con más dudas a sus consultas y vamos a tener que pedir un waiver como para justificar la tasa de inflación, la cifra de déficit fiscal y los aportes del Banco Central al Tesoro. Ahora, ¿y el dólar oficial lo van a seguir manejando de la manera que lo están manejando, inclusive por debajo de los índices de inflación? Bueno, las tasas de evaluación anualizadas implícitas detrás del ROFEX están acelerando, como bien saben, están entre 60 y 65% para los próximos 6 meses, con la curva descendente, es decir, una curva donde se espera más devaluación a corto plazo y un poquito menos después. Es decir, que el mercado se ha posicionado en una posición un poco más agresiva en este último mes, ha convalidado una suba en los futuros, y obviamente que lo que hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, con el 1,1% de devaluación del dólar oficial mayorista, acelera un poco la tasa de devaluación que venía teniendo en las últimas semanas y en los últimos meses, obviamente. Creo que el REN va a estar recalibrando, ¿sí? Cuando tengamos las nuevas consultas hechas a las consultoras y bancos en los primeros días de mes de julio, y veremos las consultas hechas en estas últimas semanas de junio con una aceleración, creo yo, en la estimación del dólar oficial. Todo está preparado, si ustedes quieren, para que se dé un salto discreto al estilo enero del 2014. Las condiciones macroeconómicas lo ameritan. El tema es la voluntad política, y obviamente todo esto se ha retrasado desde las últimas elecciones que han llevado el dólar a un crawling peg con una aceleración en los últimos meses. Parece ser la política. El tema es que la política choca con la realidad siempre, y en este sentido la macroeconomía está nuevamente impulsando el dólar implícito a una brecha por encima del 100% pronto. Y en ese sentido, Gustavo, yo creo que el gobierno descansa mucho, digo descansa mucho entre comillas, en lo que puede hacer el campo y la liquidación que queda de las exportaciones, fundamentalmente del complejo soja. Eh, en la hipótesis muy probable que no se liquide todo lo que el gobierno pretende porque los productores están sentados sobre la soja y mientras no existan condiciones favorables no la van a vender. Además porque ni siquiera tienen la posibilidad de comprar algo con lo que generen por esa soja, porque ni siquiera gasoil hay hoy en la Argentina. ¿Qué va a pasar? El gobierno va a hacer, ¿pensás que con esto, por ejemplo, que hizo el lunes pasado, con un presidente del Banco Central que cree que tiene las cosas manejadas y todos los días se le complican? Eh, ¿Qué pasa si el campo deja de liquidar o liquida mucho menos de lo que el gobierno supuestamente estima o Pella estima? Bueno, esa inquietud está de las últimas 2 décadas, 20 años más o menos, donde el gobierno se ha dedicado en esta semana a apretar el cepo a los importadores, a los exportadores le ha dado, a los agroexportadores les ha dado una ventanita
de en lugar de liquidar a 5 días, que liquiden a 15 días, la verdad que es muy tenue, digamos, muy suave el envión que le dio, porque está necesitado de dólares, entonces es comprensible esa política. Al revés, si vos me estás planteando, Carlos, que pueda apretar o tomar decisiones más agresivas con el poder de policía para que empiecen a liquidar, y la verdad es que se le va a complicar también desde el punto de vista socioeconómico y las protestas, y eso antes de una elección genera mucha disconformidad, ¿sí? Falta mucho, pero digamos, te estás comprando un problema para más adelante y el político siempre piensa en la próxima elección. La verdad que la falta de dólares fue suplida por los 3.800 millones de dólares esta semana que vinieron de los derechos especiales de giro de haber aprobado el primer trimestre, con un artilugio contable de las cuentas públicas, ¿no? No sé si le pusieron la lupa a las cifras del primer trimestre, pero hubo un asiento contable dudoso de más de 100.000 millones de pesos, donde se supone una evaluación a mercado versus emisión de los bonos Concer, que fue como una prima que la computaron como un beneficio, pero en realidad no es un ingreso fiscal. Lamentablemente tenemos que estar hablando de complicaciones en todos los frentes, y el sector agroexportador lo sabe, y como bien decís, escasez por el lado de los combustibles, escasez por el lado de mercadería. El precio de la soja que empezó a caer, se mostraba sostenido, volvió hace poco a los valores de enero, fines de enero o comienzo de febrero, y la verdad que fue una complicación también. Los mercados están bajistas, es decir, no me canso de repetirlo en varios lugares donde me consultan, y sigo sosteniendo la hipótesis de que vamos a valores de mercado más abajo. Valores de mercado hablo de todo, desde la soja hasta el Bitcoin. Es decir, estamos en un proceso en donde se está cerrando el grifo de la liquidez mundial. Se están sumando los demás bancos centrales, si no, fíjate el Banco Central de Suiza, cómo sorprendió, con esos 50 puntos básicos, la tasa de Gran Bretaña que subió de nuevo 50 puntos básicos ahora, un salto hasta 1,5, la Reserva Federal que se muestra muy agresiva, lo dijo Powell. Va a depender de la data económica, y la data económica empezó a aflojar, empezó a caer fuerte, ¿sí? Empezó, me parece, a preocupar al mercado más del otro lado de la orilla, más que de la inflación, porque la Reserva Federal finalmente se puso el traje de la Fed, después de haber errado, estar detrás de la curva, como decimos, y ahora creo yo que el mercado está más preocupado por la actividad económica. Un resultado como el de Nike antes de ayer, que fue muy bueno, superó las estimaciones de crecimiento de ganancias, superó las estimaciones de crecimiento de los ingresos, pero claro, el guidance falló, ¿sí? Ahí empezó a caer el aftermarket. Es lo que vamos a ver. Ahora termina este trimestre y vamos a ver en las próximas semanas los anuncios de las principales compañías. Van a dar cuenta de lo que está pasando en este segundo trimestre. Lo vamos a ver mejor reflejado en el tercero y en el cuarto, pero la confianza del consumidor en Estados Unidos y en Alemania, peor todavía, por decir dos áreas geográficas muy importantes, están por el piso y compatibles con una recesión, claramente. Y la gente está muy condicionada y muy preocupada por todo lo que está viendo, más allá de que en el hemisferio norte se entra en el periodo de vacaciones, pero la realidad es que está todo el mundo muy asustado. ¿Vos ves que ese contexto mundial aún, no sé si el término es el más lógico para usar, puede hundir más a la Argentina? Sí, a ver, siempre hablamos de la desconexión de Argentina frente a todo lo que ocurre en el mundo de las finanzas, pero no es así. Fíjense que el 10% de caída de los bonos de mercados emergentes, porque cayeron 10%, es el peor año en materia de bonos, un año horrible en materia de acciones. Si el S&P corta hoy en los mismos valores que cerró ayer y falta un par de ruedas, es el peor comienzo de año de los años 70, ¿sí? Tenemos que estar hablando de un proceso de depuración de los activos importante, y eso creo que va a continuar. No ves ninguna posibilidad de que el gobierno decida un salto devaluatorio importante, ¿no? Siempre está, depende de la política, como siempre digo, todas son decisiones políticas. Uno tendría que meterse en la cabeza de quién, en realidad no sabemos, de un lado o del otro. Como están peleados, ya no sé quién maneja ni la economía. A ver, Guzmán tiene, digamos, a su cargo Hacienda, digamos, no economía, porque economía es mucho más importante, me parece, y habría que meterse en la cabeza de, pero ¿PES ejecuta órdenes de quién? ¿O cómo maneja su plan económico? ¿Hay un plan económico?
Creo que son hombres, obviamente, que responden hasta hoy a Alberto, muy cuestionados, obviamente. Siempre se ha dicho que están fuera y están adentro y manejan el día a día, pero los resultados son malos, los resultados son pésimos. Estamos encaminados a un segundo semestre que las complicaciones del lado de afuera van a empezar a hacerse sentir porque la actividad económica va a seguir acelerándose a la caída, ¿no? Los PMI, los ISM y otros indicadores adelantados del ciclo están mostrando prácticamente contracción en el próximo mes. Estaban en 60, ahora están en 52, de un lado y del otro también del Atlántico. Creo que aceleró mucho más la caída en Estados Unidos. ¿Eso va a tener repercusión en Argentina? Claro, la demanda internacional, los precios de los granos, creo que no es un entorno tan favorable para Argentina. Y del lado financiero, ese 10% de caída que le mencionaba de los emergentes, Argentina lo magnificó por 3. Están cayendo entre 30 y 35% las láminas de los bonos este año. Este mes de junio fue horrible, entre 15 y 25% de caída. Ha explicado prácticamente la mitad de la caída del año de los bonos argentinos. Así que sí, claro, que lo de afuera repercute en Argentina. Claramente Argentina es el último vagón del tren que empezó a aminorar la marcha y está con un riesgo de quedarse quieto. Gustavo, lo mencionaste en algún momento, la última. El año que viene tenemos elecciones. Yo te pongo a vos en el compromiso de ser el que va a aconsejar a, pongamos que Alberto Fernández, que se supone que es el que decide, si tuvieras que hacer un ajuste del tipo de cambio, ¿lo harías ahora o esperarías a que te fuerce la circunstancia y lo haces más cerca de las elecciones? ¿O crees que vamos a llegar a las elecciones sin necesidad de hacerlo? No, la memoria del argentino es muy corta, va tomando hábitos, ¿no? Obviamente, pero la memoria del argentino es muy corta. Cualquiera que sepa más que yo de política te diría que el momento es hoy, no mañana, ni el año que viene. Pero claro, vuelvo a lo mismo, es una decisión política y lo más inteligente sería cuanto antes corregir el timón de un barco que me parece que va a zozobra a esta altura. Salva, ¿estás por ahí o no? Acabo de ingresar. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué decís? Bien, Salvador. Está Damián Bueno. también escuchándonos, ¿eh? Damián Di Bueno, bueno. No, mi impresión, yo no escuché esta recién, pero mi impresión es que qué locura esta emisión descontrolada que tenemos, 377.000 millones de pesos en junio y los dólares alternativos descontrolados. Digo, la situación me parece muy crítica. Por otro lado, como referencia para los oyentes, no para ustedes, por supuesto, que están viviendo el mercado a día, 80% la tasa de retorno del bono que vence en octubre del 2023 y los bonos en pesos ajustados por inflación que rinden 20 puntos arriba de la inflación. ¿Ustedes ven, digamos, algún punto de inflexión en todo esto? Punto de inflexión es tomar medidas. Tomar medidas es por dos lados, acotar el ritmo de emisión y devaluar el dólar. No me cabe otra explicación. El gobierno con la inflación se beneficia siempre porque cobra el impuesto inflacionario, como bien sabés, y por el otro lado la devaluación beneficia al Banco Central, como también ya sabés, del lado de los activos tiene activos en dólares y del lado de los pasivos tiene activos en pesos. Así que obviamente que, claro, la licuación corrige las cosas, que es como se fueron dando muchos de los ajustes. A mí me gustaría ver un plan ortodoxo en materia de política económica ya. La primera señal positiva de Alberto Fernández fue la correcta, desde Múnich enviando una señal de que no se puede convivir con déficits fiscales. No sabemos si le contestó a Cristina, no sabemos si realmente está convencido de eso o si realmente es lo que le pide el mercado que diga y no lo va a hacer. Pero es una primera señal, es decir, la política está preocupada, claro, la política está preocupada. Creo que la marcha de la economía ha justamente hecho que se dividiera el frente, la coalición gobernante en dos y traten de despegarse. Es decir, acá es un barco donde las ratas van saliendo asustadas y donde queda alguien que no sabemos si está en condiciones. Uno mira el banco suplente y claro, ¿quién queda? O sea, tenemos que jugar con las figuritas que están y ningún reemplazo va a ser del mismo palo, algo superador. O cambiás el plan económico, pero es muy difícil girar a una ortodoxia cuando hay un presidente, primero, que no cree en los planes.
Y segundo, que es muy difícil pensar hoy un recambio en materia ideológica de política económica con todas estas cosas que están pasando, estas visitas a Jujuy, estas cosas que está claramente la política también yendo a una dirección que no puede despegarse. Gustavo, Sí, Germán. Buenas. Hola, Damián, ¿cómo estás? No, te decía, estás, Gustavo, Carlos? que, bueno, te invitamos a que te quedes si querés a Damián, y si no, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Bueno, te agradezco, tengo otras obligaciones, los saludo y Damián, te paso la palabra, que ahí quedó una pregunta picando. Un genio, Gustavo, abrazo grande.